En el año 2002, el mundo de la alta sociedad y las finanzas se vio sacudido por un evento que a día de hoy sigue tejiendo una red de interrogantes: la desaparición simultánea de las gemelas Yvonne y Yvette de la Vega. No eran solo figuras públicas, eran un torbellino de riqueza, con una fortuna que se estimaba en cientos de millones, acumulada a través de un imperio empresarial que abarcaba desde bienes raíces hasta inversiones tecnológicas de vanguardia. Su vida, hasta ese momento, parecía sacada de una novela de glamour y poder, un cuento de hadas moderno donde el éxito material era tan palpable como el brillo de sus joyas. Sin embargo, ese brillo se opacó de repente, desvaneciéndose en un silencio que, al principio, se achacó a un deseo voluntario de privacidad, un retiro del ojo público que tantas veces habían soportado. Pero el tiempo pasó, y la ausencia se volvió persistente, transformándose de una decisión personal a un misterio de proporciones mayúsculas. ¿Cómo podían dos personas, con tantos recursos y conexiones, simplemente evaporarse sin dejar rastro? El vacío que dejaron no solo fue financiero, sino también emocional y social, un hueco en el tapiz de la élite que nadie parecía capaz de llenar ni de comprender. 15 años después de ese enigmático suceso, cuando la esperanza de una respuesta tangible se había diluido casi por completo, un fragmento de audio emergió de las sombras, reavivando la llama de la especulación y la intriga. Una grabación de calidad precaria y contenido enigmático contenía una voz, una melodía que algunos juran reconocer como la de una de las gemelas. No era una confesión ni una explicación clara, sino más bien un eco fantasmal, una pieza de rompecabezas tan esquiva como la verdad misma. Esta voz, apenas audible entre crujidos y estática, se convirtió en el único hilo conductor que conectaba el pasado opulento y misterioso con un presente aún marcado por la incertidumbre. Era como si el destino, o quizás una fuerza más deliberada, hubiera decidido lanzar una migaja de pan en el laberinto de su desaparición, una pista que prometía desentrañar el silencio sepulcral que las rodeaba. La fortuna, tan vasta como el enigma, parecía ahora un telón de fondo para una historia mucho más profunda y personal, una narrativa donde el lujo se desvanecía para dar paso a la fragilidad humana y a las preguntas que el dinero no podía responder. Este viaje que emprendemos no se limita a la simple búsqueda de la verdad detrás de su ausencia física. Es una exploración más profunda, un intento por comprender la resonancia de sus vidas, cómo el tiempo, ese implacable juez, ha transformado su legado y cómo el dinero, esa herramienta de poder y libertad, pudo haber sido tanto una bendición como una maldición en su camino. Nos adentraremos en las complejidades de la fama, la influencia y las presiones que acompañan a una riqueza tan considerable y cómo estos factores pueden tejer un entramado de circunstancias que lleven a un desenlace inesperado. La grabación, ese vestigio sonoro, es nuestro punto de partida, una chispa que podría encender la antorcha del entendimiento, revelando no solo lo que les sucedió, sino también el impacto duradero de su misterio en quienes las conocieron y en el mundo que dejaron atrás. La historia de Yvonne y Yvette de la Vega es un recordatorio de que, incluso en los círculos de mayor opulencia y visibilidad, los misterios más profundos pueden acechar, envueltos en un velo de silencio. Su desaparición no fue un simple titular pasajero, se convirtió en una leyenda urbana, un caso sin resolver que alimentó la imaginación colectiva y dejó una marca indeleble en la historia de las desapariciones enigmáticas. El contraste entre su vida de excesos y la súbita ausencia de cualquier indicio tangible de su paradero es lo que hace este caso tan fascinante y a la vez tan desgarrador. La voz en la grabación
Si es realmente una de ellas, representa la última esperanza de cerrar un capítulo que ha permanecido abierto demasiado tiempo. Un capítulo donde el lujo se encontró con la tragedia y la esperanza de respuestas se aferra a un hilo delgado y frágil. Este relato se propone desgranar las capas de este intrincado misterio, examinando los hechos conocidos, las teorías que han surgido a lo largo de los años y el impacto emocional y financiero de su ausencia. No buscamos sensacionalismo sino comprensión. Queremos entender cómo una vida tan aparentemente plena y exitosa pudo desmoronarse o desaparecer de la faz de la tierra, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. La grabación es la clave, el elemento que nos impulsa a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar lo que creíamos saber y a buscar la verdad, por esquiva que sea. Este es un viaje a través del tiempo, el dinero, la tragedia y la esperanza, un camino que culmina en un giro inesperado, una posibilidad de reescribir la historia, de dar un cierre a un enigma que ha cautivado al mundo durante más de una década y media. En el epicentro de este relato se encuentra la dualidad de las gemelas, su identidad compartida y, sin embargo, su individualidad, su riqueza inmensa y su aparente vulnerabilidad ante fuerzas desconocidas. La desaparición no solo se llevó su presencia física, sino también la promesa de lo que podrían haber logrado, la continuación de su legado y las innumerables historias que aún tenían por vivir. Es esta resonancia, este eco de vidas truncadas, lo que impulsa nuestra investigación. La grabación fragmentada, ese susurro del pasado, se erige como un faro en la oscuridad, una promesa de que la verdad, aunque enterrada bajo años de silencio y especulación, aún puede ser desenterrada. La fortuna de las gemelas de la Vega no era un mero cúmulo de cifras en cuentas bancarias. Representaba un vasto entramado de negocios, un ecosistema financiero que se extendía por múltiples industrias y geografías. Para comprender la magnitud de su desaparición, es crucial adentrarse en la arquitectura de su imperio. No se trataba solo de poseer edificios emblemáticos o participaciones en empresas tecnológicas emergentes, sino de controlar flujos de capital, de orquestar transacciones complejas que movían miles de millones. Imaginen un tablero de ajedrez a escala global, donde cada pieza representa una inversión, una sociedad o un activo estratégico. Las gemelas, o al menos su equipo directivo, movían estas piezas con una precisión asombrosa, anticipando tendencias del mercado y capitalizando oportunidades antes que nadie. Su riqueza era el resultado de una visión audaz y una ejecución impecable, pero también implicaba una red de responsabilidades y potencialmente de enemigos. Profundizando en la estructura de su patrimonio, encontramos que gran parte de su fortuna estaba ligada a fideicomisos y holdings corporativos, diseñados para optimizar la carga fiscal y asegurar la continuidad del negocio a largo plazo. Esto significa que, incluso en su ausencia, los mecanismos para generar ingresos seguían operando, aunque la supervisión y la toma de decisiones estratégicas se volvieron un vacío monumental. ¿Quién heredaba el control de estas complejas estructuras? ¿Existían protocolos de sucesión claros o la ausencia de las figuras centrales creaba un vacío de poder que podía ser explotado? La propia naturaleza de su riqueza, tan intrincadamente tejida en la economía global, hacía que su desaparición no solo afectara a su círculo íntimo, sino que pudiera tener repercusiones en los mercados financieros. El simple rumor de problemas en su imperio podría haber generado volatilidad, una onda expansiva que se propagaba más allá de los salones de lujo. Consideremos, por ejemplo, el impacto en el sector inmobiliario. Las gemelas de la Vega
poseían una cartera de propiedades de lujo que abarcaba desde rascacielos en Manhattan hasta villas privadas en la Riviera Francesa. La gestión de estos activos requería un equipo considerable de administradores, abogados y personal de mantenimiento. Su desaparición repentina dejaba a este ejército de empleados en una situación de incertidumbre laboral y a los contratos de arrendamiento y mantenimiento en un limbo legal. La desvalorización potencial de estos activos, ante la falta de una dirección clara y la posible necesidad de liquidación apresurada, representaba una pérdida sustancial, no solo en términos monetarios, sino también en la pérdida de valor histórico y arquitectónico que muchas de estas propiedades representaban. Además, su incursión en el sector tecnológico no era meramente especulativa. Habían invertido fuertemente en startups prometedoras, algunas de las cuales estaban al borde de avances disruptivos. La retirada de su financiación, o incluso la simple duda sobre la continuidad de su apoyo, podría haber paralizado proyectos innovadores, sofocando el potencial de futuras revoluciones tecnológicas. Ahora reflexionemos sobre esto. ¿Qué sucede cuando la fuente de capital que impulsa la innovación desaparece sin previo aviso? El efecto dominó puede ser devastador, no solo para las empresas directamente afectadas, sino para el progreso tecnológico en su conjunto. La grabación fragmentada en este contexto podría ser interpretada no solo como un rastro personal, sino como un indicio de que las operaciones de su imperio también se vieron alteradas drásticamente, quizás incluso como una señal de que alguien estaba intentando manipular o desmantelar su legado. Esta intrincada red financiera, por muy sólida que pareciera, también podía ser un nido de vulnerabilidades. Las transacciones de gran escala, la gestión de activos en diversas jurisdicciones y la naturaleza a menudo opaca de las finanzas corporativas abren la puerta a todo tipo de especulaciones. Existían deudas ocultas, acuerdos comprometedores, conflictos con socios comerciales que pudieran haber escalado. La riqueza en este sentido no solo confería poder, sino que también podía generar un magnetismo para actividades ilícitas o conflictos de intereses. La aparente solidez de su imperio podría haber ocultado fisuras internas, grietas, que solo se harían evidentes con la ausencia de sus pilares. El misterio de su desaparición, entonces, se entrelaza inseparablemente con la complejidad y quizás la fragilidad de su vasta fortuna. La intrincada arquitectura financiera de las Gemelas de la Vega, si bien era una fuente innegable de su poder y prestigio, también las exponía a un mundo de presiones y escrutinio que iban mucho más allá de las simples fluctuaciones del mercado. Al operar a la escala en la que lo hacían, se convertían en actores clave en complejas redes de influencia, donde las decisiones financieras trascendían lo puramente económico para adentrarse en el terreno de las relaciones de poder y las alianzas estratégicas. Pensemos en las negociaciones de alto nivel, los acuerdos de confidencialidad que envolvían transacciones multimillonarias y la constante danza diplomática necesaria para mantener un imperio de tal magnitud. Cada inversión, cada adquisición, podía ser interpretada no solo como una jugada de negocios, sino como una declaración de intenciones, un movimiento que podía fortalecer o debilitar la posición de otras entidades influyentes en la arena global. Más allá de las operaciones bursátiles y los contratos, la gestión de una fortuna tan colosal implicaba una red de relaciones personales y profesionales que, a menudo, se volvían tan importantes como los propios activos. Los asesores financieros, los abogados corporativos, los directores de fondos de inversión y hasta los intermediarios de confianza conformaban un círculo íntimo cuya lealtad y discreción eran tan valiosas como cualquier acción cotizada en bolsa.
La desaparición de las gemelas no solo dejó un vacío en la cúspide de su organización, sino que también generó una cascada de incertidumbre en toda esta constelación de profesionales. ¿Quién tomaba las riendas? ¿Se mantenían los acuerdos previos o se abrían nuevas negociaciones en la sombra? La dependencia de este capital humano, de su conocimiento especializado y de su acceso a información privilegiada, se hacía patente en la ausencia de las figuras centrales. Ahora consideremos cómo este entramado de relaciones podía convertirse en un caldo de cultivo para conflictos o manipulaciones. Las rivalidades empresariales, las envidias y las ambiciones desmedidas son elementos inherentes a cualquier sector de alta competencia. En el mundo de los ultrarricos, estas dinámicas se magnifican, y las líneas entre la estrategia legítima y las maniobras menos escrupulosas pueden volverse difusas. La desaparición de las gemelas, precisamente en el momento de mayor apogeo de su imperio, no solo levantó sospechas sobre su paradero, sino que también invitó a la especulación sobre las fuerzas que podrían haber estado operando en su contra. ¿Podría alguien haber orquestado su ausencia para tomar el control de su vasto patrimonio o para eliminar a una competidora formidable? La ausencia de un cuerpo, de un rastro físico, dejaba la puerta abierta a un sinfín de escenarios, desde un secuestro con fines económicos hasta una conspiración más elaborada con tintes corporativos o personales. Además, la propia naturaleza de la fama y la exposición mediática que rodeaba a las gemelas de la Vega, aunque cultivada con esmero, también las convertía en blancos potenciales. Su estilo de vida lujoso, sus apariciones en eventos sociales de alto perfil y la constante atención de los medios creaban una imagen pública que, si bien podía ser una herramienta de marketing, también las hacía vulnerables a la extorsión, al acoso o a intentos de manipulación por parte de individuos o grupos con agendas ocultas. La grabación fragmentada, en este contexto, adquiere una nueva dimensión. Podría ser un mensaje cifrado, una señal de auxilio disfrazada de melodía, o incluso una provocación deliberada por parte de quienes deseaban mantener el misterio. Las voces, a menudo, son portadoras de intenciones que trascienden las palabras mismas, y en este caso, un eco fantasmal podría ser la clave para descifrar una red de motivaciones complejas. Por consiguiente, la desaparición de Yvonne y Yvette de la Vega no puede ser analizada únicamente desde la perspectiva de un evento aislado o de una simple pérdida financiera. Representa la culminación de una serie de factores interconectados. La complejidad de su imperio financiero, la intrincada red de relaciones profesionales y personales que lo sustentaban, y las presiones inherentes a un mundo de poder y ambición desmedida. El silencio que la rodea es en realidad un tapiz tejido con hilos de secretos financieros, rivalidades ocultas y quizás un deseo deliberado de desaparecer o de ser silenciadas. La voz en la grabación, ese vestigio sonoro, es un llamado a desentrañar estas capas, a mirar más allá de la superficie de opulencia y a confrontar las verdades, por incómodas que sean, que yacen enterradas bajo el peso de su inmensa fortuna y el misterio de su ausencia. La fortuna de las gemelas de la Vega, más allá de su magnitud económica, representaba un complejo entramado de relaciones sociales y una influencia que se extendía a esferas insospechadas. No se trataba solo de dinero, sino de acceso. Acceso a círculos de poder, a información privilegiada y a oportunidades que para la mayoría eran inalcanzables. Imaginen las élites globales no solo como congregaciones de individuos ricos, sino como una red intrincada de alianzas tácitas, favores mutuos y una jerarquía no escrita donde el capital social era tan valioso como el capital financiero. Las gemelas,
con su presencia constante en eventos benéficos de alto perfil, galas exclusivas y reuniones privadas, tejían activamente esta red. Su participación no era meramente performativa, era una inversión estratégica en capital relacional. Profundicemos en la naturaleza de esta influencia social. No se limitaba a la ostentación de riqueza, sino a la capacidad de movilizar recursos y voluntades. Por ejemplo, una simple llamada telefónica de Yvonne o Yvette podía abrir puertas en la administración pública, facilitar permisos de construcción para proyectos ambiciosos, o incluso influir en decisiones regulatorias que afectaran a industrias enteras. Esta capacidad de mover hilos era un activo intangible, de valor incalculable, un poder que, en manos equivocadas o bajo circunstancias extremas, podía volverse tanto una herramienta de control como un catalizador de conflictos. La discreción era, por ende, una moneda de cambio crucial en estos círculos. Los secretos compartidos en estos salones dorados, los favores intercambiados y las alianzas forjadas creaban un delicado equilibrio de poder. Consideremos ahora cómo esta dinámica social podría haber jugado un papel en su desaparición. Las gemelas, al ser figuras tan prominentes y conectadas, podían haber sido depositarias de información sensible, de conocimiento sobre transacciones o acuerdos que, si salieran a la luz, podrían haber perjudicado a individuos o corporaciones poderosas. Su ausencia en este escenario no sería un acto aleatorio, sino una maniobra calculada para silenciar una fuente de información o para eliminar a una jugadora clave que amenazaba con desestabilizar el statu quo. La grabación, entonces, podría ser interpretada no como un simple vestigio de su vida, sino como una pieza de un rompecabezas de intriga social, un eco de conversaciones que resonaban en los pasillos del poder. Además, la propia imagen pública de las gemelas, cuidadosamente construida, podría haber servido como un escudo, o paradójicamente, como un objetivo. Su reputación de filántropas y empresarias exitosas les otorgaba un aura de intocabilidad, pero también las hacía vulnerables a ser utilizadas o manipuladas por terceros con agendas ocultas. Imaginen la posibilidad de que alguien, aprovechando su influencia y acceso, estuviera operando bajo su nombre o utilizando su red de contactos para fines ilícitos. Su desaparición, en tal caso, podría ser el resultado de un intento por cubrir sus huellas o por eliminar a las figuras que, sin saberlo, les habían prestado su nombre y su credibilidad. Por otro lado, es fundamental considerar la posibilidad de que la propia estructura de sus relaciones sociales, por muy bien intencionada que fuera, pudiera haber creado vulnerabilidades inesperadas. Los círculos de la alta sociedad, a pesar de su aparente sofisticación, no están exentos de rivalidades, celos y ambiciones desmedidas. La influencia y la riqueza de las gemelas, sin duda, generaban admiración, pero también podían despertar resentimientos profundos. ¿Podría alguien, sintiéndose eclipsado o perjudicado por su éxito, haber orquestado su desaparición para ascender en la escala social o empresarial? La voz en la grabación, ese susurro fantasmal, nos invita a explorar estas complejas interacciones humanas, donde el glamour puede ocultar las sombras más oscuras de la ambición y la traición. La clave para desentrañar este misterio podría residir no solo en los aspectos financieros, sino en el intrincado tapiz de relaciones sociales que las gemelas tejieron a lo largo de sus vidas. La fortuna de las gemelas de la Vega, lejos de ser una simple bolsa de dinero, se manifestaba también como un vehículo para la influencia cultural y la proyección de una imagen pública muy cuidada. Su mecenazgo en las artes, sus generosas donaciones a museos y galerías y su apoyo a jóvenes talentos emergentes no eran meros actos de altruismo,
sino inversiones estratégicas en la construcción de su legado y en la moldura de la percepción pública. Al asociar sus nombres a instituciones culturales de prestigio, no solo legitimaban su posición en la alta sociedad, sino que también infundían en su imperio un aura de refinamiento y sofisticación que trascendía lo meramente financiero. Imaginen cómo una obra de arte adquirida por ellas o una exposición patrocinada se convertía en un reflejo de sus propios gustos y valores, proyectando una imagen de conocedoras y promotoras de la belleza y el intelecto. Profundicemos en cómo esta faceta de su vida podría haber generado dinámicas inesperadas. El mundo del arte, por su naturaleza a menudo volátil y subjetiva, puede ser un terreno fértil para la especulación, las envidias y las rivalidades. Las gemelas, al incursionar en este ámbito con sumas considerables, no solo se convirtieron en coleccionistas, sino también en figuras influyentes que podían dictar tendencias y afectar el valor de obras y artistas. ¿Qué sucedía cuando sus decisiones de compra o patrocinio contradecían los intereses de otros coleccionistas o galeristas influyentes? ¿Podían sus acciones haber generado resentimientos o haber puesto en evidencia prácticas dudosas dentro del mercado del arte? La grabación, en este contexto, podría ser interpretada como un fragmento de una conversación relacionada con alguna transacción artística, un intercambio que, de alguna manera, se vio truncado o que contenía información comprometedora. Asimismo, su proyección pública y su influencia cultural no se limitaban a las artes visuales. Su estilo de vida, sus elecciones de moda, sus residencias y hasta sus hábitos de consumo eran observados y a menudo emulados por un público ávido de seguir las tendencias de la élite. Esta capacidad de moldear la cultura popular, de dictar modas y de establecer estándares de buen gusto les otorgaba un poder sutil pero significativo. Ahora piensen en cómo este poder de influencia cultural podía ser utilizado, intencionadamente o no, para desviar la atención de otros aspectos de su imperio, o para construir una imagen pública que ocultara realidades más complejas. La grabación podría ser una pista sobre una faceta menos conocida de sus vidas, una que no encajaba con la imagen cuidadosamente cultivada, un eco de un momento en que las máscaras comenzaron a caer. Por otra parte, la inversión en cultura y la proyección de una imagen pública refinada también podían ser una estrategia deliberada para legitimar un origen de riqueza menos claro, o para consolidar su posición en la sociedad ante posibles escrutinios. En una sociedad donde la riqueza heredada a menudo se valora más que la riqueza generada, la asociación con las artes y la filantropía podía servir como un barniz de respetabilidad, atrayendo la admiración y mitigando las sospechas. La voz en la grabación, entonces, podría pertenecer a un momento de vulnerabilidad, donde esta fachada se resquebrajó, revelando quizás una conversación sobre las presiones para mantener esta imagen o sobre los sacrificios que implicaba. La conexión entre su fortuna, su influencia cultural y su misteriosa desaparición se revela así como un entramado complejo, donde el brillo de las artes podía ocultar sombras inesperadas, y la proyección de una imagen pública podía ser tanto un escudo como un objetivo. El misterio que rodea la desaparición de las gemelas de la Vega trasciende la mera ausencia física y la pérdida económica. Se adentra en el terreno de la psique humana, explorando cómo la opulencia extrema puede moldear percepciones y generar realidades alternativas, tanto para quienes las poseen como para quienes las observan. La constante exposición a un mundo de privilegios ilimitados puede erosionar la conexión con la realidad cotidiana, creando una burbuja donde las normas sociales convencionales pierden su fuerza. En este entorno, las decisiones pueden volverse impulsivas,
Las relaciones superficiales y la búsqueda de experiencias nuevas, cada vez más extremas, se convierte en un motor principal. Ahora, consideren cómo esta desconexión de la norma podría haber influido en su decisión de desaparecer. ¿Fue un acto deliberado de escape de las presiones inherentes a su estilo de vida, una búsqueda de anonimato que solo la completa ausencia podía ofrecer? La grabación, si bien fragmentada, podría ser un indicio de esta disociación. Un momento en que la fachada de control y sofisticación se resquebrajó, revelando una psique atormentada o en busca de algo más allá de lo material. Además de la posible desconexión psicológica, la riqueza inmensa también puede generar un aislamiento social paradójico. A pesar de estar rodeadas de un séquito de asistentes, asesores y admiradores, las gemelas podrían haber luchado con la autenticidad de sus relaciones. La línea entre el afecto genuino y el interés calculado se vuelve borrosa cuando el dinero es un factor omnipresente. ¿Podían realmente confiar en quienes las rodeaban? Existía el riesgo de que sus círculos sociales estuvieran compuestos por personas que buscaban beneficiarse de su fortuna en lugar de ofrecer un apoyo sincero. Esta soledad en medio de la multitud es un fenómeno bien documentado entre los individuos de extrema riqueza. La grabación, en este contexto, podría ser un reflejo de esta soledad existencial, un grito silencioso de alguien que se sentía incomprendido o traicionado por su propio entorno. La búsqueda de una conexión real, de un afecto desinteresado, podría haberlas llevado a tomar decisiones drásticas, buscando un refugio donde la autenticidad fuera posible. Otra capa fundamental a considerar es el peso de las expectativas y la presión constante por mantener un estatus. Para personas que han crecido en la cúspide de la pirámide social, la vida se convierte en una actuación continua, donde cada movimiento es observado y juzgado. La posibilidad de un error, de una caída en desgracia, puede ser una fuente de ansiedad paralizante. La desaparición, entonces, podría ser interpretada como un acto de rebelión contra estas expectativas asfixiantes, una forma de liberarse del yugo de la imagen pública y de las demandas de un mundo que las veía más como símbolos de estatus que como seres humanos con sus propias vulnerabilidades. La voz en la grabación, si pertenece a una de las gemelas, podría contener indicios de esta fatiga existencial, un cansancio acumulado por la necesidad de proyectar una imagen de perfección inquebrantable. Finalmente, no podemos pasar por alto la posibilidad de que la propia naturaleza de su riqueza, tan vasta y compleja, pudiera haber generado un entorno donde las líneas éticas y morales se volvieran difusas. La exposición constante a transacciones de alto riesgo, a la toma de decisiones con consecuencias económicas masivas y a la interacción con individuos que operan en los márgenes de la legalidad, podría haber erosionado su brújula moral. La grabación, en este escenario, podría ser un fragmento de una conversación donde se revelan dilemas éticos, o donde se toman decisiones que, si bien eran justificables dentro de su propio paradigma, resultaban cuestionables desde una perspectiva externa. La búsqueda de la verdad detrás de su desaparición, por lo tanto, nos obliga a adentrarnos en las complejidades de la psicología humana cuando se enfrenta a un poder y una riqueza sin precedentes, explorando cómo estas fuerzas pueden distorsionar la percepción de la realidad y conducir a decisiones que desafían la lógica convencional. La intrincada red de negocios de las gemelas de la Vega, más allá de las cifras y las transacciones, implicaba una compleja gestión de riesgos que abarcaba desde fluctuaciones económicas hasta amenazas de seguridad física. Su escala de operaciones, extendida a nivel global, las exponía a un abanico de peligros que requerían estrategias de protección sofisticadas y a menudo discretas.
Pensemos, por ejemplo, en la seguridad personal. Individuos con fortunas de tal magnitud suelen contar con equipos de guardaespaldas altamente capacitados, vehículos blindados y protocolos de seguridad para cada desplazamiento, desde una simple cena hasta un viaje internacional. La planificación meticulosa de cada movimiento, la evaluación constante de amenazas potenciales y la capacidad de reaccionar con celeridad ante imprevistos eran aspectos cruciales de su vida cotidiana, aunque rara vez fueran evidentes para el público. Ahora considere cómo la ausencia de estas medidas de seguridad o su súbita inoperancia podría ser un indicio crucial. Si las gemelas desaparecieron, ¿qué sucedió con su aparato de seguridad? ¿Fue neutralizado, corrompido o simplemente superado por circunstancias imprevistas? La grabación, en este contexto, podría ser un fragmento de una comunicación de seguridad interceptada, un aviso de peligro inminente que pasó desapercibido, o incluso una señal de que las medidas de protección fueron burladas. Adentrándonos más en la gestión de riesgos, es fundamental considerar la seguridad de sus activos. No se trataba solo de proteger edificios y cuentas bancarias, sino también de salvaguardar información sensible. En la era digital, los datos son un activo valioso, y las corporaciones de la envergadura de la de las gemelas manejaban volúmenes ingentes de información confidencial. Estrategias de inversión, datos de clientes, información sobre fusiones y adquisiciones y secretos comerciales. La ciberseguridad se convertía, por tanto, en una prioridad máxima. Ahora, imagine que esta fortaleza digital, tan crucial para la protección de su imperio, fue comprometida. La grabación podría ser un vestigio de una intrusión cibernética, un fragmento de datos robados o una comunicación entre hackers que inadvertidamente capturó la voz de una de las gemelas en un momento de vulnerabilidad. La posibilidad de un robo de identidad a gran escala o de un chantaje basado en información sensible se cierne como una sombra sobre el misterio. Por consiguiente, la propia naturaleza de sus inversiones, a menudo en sectores de vanguardia y en mercados emergentes, implicaba una exposición inherente a la volatilidad y a riesgos no convencionales. Invertir en tecnologías disruptivas, por ejemplo, conlleva la posibilidad de fracaso, de obsolescencia rápida o de competencia feroz. Del mismo modo, las operaciones en regiones geopolíticamente inestables exponían su fortuna a riesgos de expropiación, inestabilidad política o desastres naturales. Ahora, plantéese cómo la gestión de estos riesgos, tan vasta y compleja, podría haber sido el detonante de su desaparición. ¿Podría una inversión particularmente arriesgada haber salido mal, generando deudas insostenibles o atrayendo la atención de figuras peligrosas? La grabación en este escenario podría ser un eco de una discusión sobre una operación de alto riesgo, una conversación que reveló una amenaza tangible o una decisión desesperada para mitigar pérdidas catastróficas. La interconexión entre la gestión de riesgos financieros, físicos y de seguridad de la información crea un entramado donde la desaparición de las gemelas podría ser el resultado de una falla catastrófica en uno o varios de estos frentes. La fortuna de las gemelas de la Vega, más allá de su magnitud económica, se manifestaba también como un vehículo para la influencia cultural y la proyección de una imagen pública muy cuidada. Su mecenazgo en las artes, sus generosas donaciones a museos y galerías y su apoyo a jóvenes talentos emergentes no eran meros actos de altruismo, sino inversiones estratégicas en la construcción de su legado y en la moldura de la percepción pública. Al asociar sus nombres a instituciones culturales de prestigio, no solo legitimaban su posición en la alta sociedad, sino que también infundían en su imperio un aura de refinamiento y sofisticación
que trascendía lo meramente financiero. Ahora, imagine cómo una obra de arte adquirida por ellas o una exposición patrocinada se convertía en un reflejo de sus propios gustos y valores, proyectando una imagen de conocedoras y promotoras de la belleza y el intelecto. Profundicemos en cómo esta faceta de su vida podría haber generado dinámicas inesperadas. El mundo del arte, por su naturaleza a menudo volátil y subjetiva, puede ser un terreno fértil para la especulación, las envidias y las rivalidades. Las gemelas, al incursionar en este ámbito con sumas considerables, no solo se convirtieron en coleccionistas, sino también en figuras influyentes que podían dictar tendencias y afectar el valor de obras y artistas. ¿Qué sucedía cuando sus decisiones de compra o patrocinio contradecían los intereses de otros coleccionistas o galeristas influyentes? ¿Podían sus acciones haber generado resentimientos o haber puesto en evidencia prácticas dudosas dentro del mercado del arte? La grabación, en este contexto, podría ser un fragmento de una conversación relacionada con alguna transacción artística, un intercambio que, de alguna manera, se vio truncado o que contenía información comprometedora. Asimismo, su proyección pública y su influencia cultural no se limitaban a las artes visuales. Su estilo de vida, sus elecciones de moda, sus residencias y hasta sus hábitos de consumo eran observados y a menudo emulados por un público ávido de seguir las tendencias de la élite. Esta capacidad de moldear la cultura popular, de dictar modas y de establecer estándares de buen gusto les otorgaba un poder sutil pero significativo. Ahora piensen en cómo este poder de influencia cultural podía ser utilizado, intencionadamente o no, para desviar la atención de otros aspectos de su imperio, o para construir una imagen pública que ocultara realidades más complejas. La grabación podría ser una pista sobre una faceta menos conocida de sus vidas, una que no encajaba con la imagen cuidadosamente cultivada, un eco de un momento en que las máscaras comenzaron a caer. Por otra parte, la inversión en cultura y la proyección de una imagen pública refinada también podían ser una estrategia deliberada para legitimar un origen de riqueza menos claro, o para consolidar su posición en la sociedad ante posibles escrutinios. En una sociedad donde la riqueza heredada a menudo se valora más que la riqueza generada, la asociación con las artes y la filantropía podía servir como un barniz de respetabilidad, atrayendo la admiración y mitigando las sospechas. La voz en la grabación, entonces, podría pertenecer a un momento de vulnerabilidad, donde esta fachada se resquebrajó, revelando quizás una conversación sobre las presiones para mantener esta imagen o sobre los sacrificios que implicaba. La conexión entre su fortuna, su influencia cultural y su misteriosa desaparición se revela así como un entramado complejo, donde el brillo de las artes podía ocultar sombras inesperadas, y la proyección de una imagen pública podía ser tanto un escudo como un objetivo. La fortuna de las gemelas de la Vega, más allá de su magnitud económica, se manifestaba también como un vehículo para la influencia cultural y la proyección de una imagen pública muy cuidada. Su mecenazgo en las artes, sus generosas donaciones a museos y galerías y su apoyo a jóvenes talentos emergentes no eran meros actos de altruismo, sino inversiones estratégicas en la construcción de su legado y en la moldura de la percepción pública. Al asociar sus nombres a instituciones culturales de prestigio, no solo legitimaban su posición en la alta sociedad, sino que también infundían en su imperio un aura de refinamiento y sofisticación que trascendía lo meramente financiero. Ahora, imagine cómo una obra de arte adquirida por ellas o una exposición patrocinada se convertía en un reflejo de sus propios gustos y valores, proyectando una imagen de conocedoras y promotoras de la belleza y el intelecto. Profundicemos en cómo esta faceta de su vida podría haber generado dinámicas inesperadas.
El mundo del arte, por su naturaleza a menudo volátil y subjetiva, puede ser un terreno fértil para la especulación, las envidias y las rivalidades. Las gemelas, al incursionar en este ámbito con sumas considerables, no solo se convirtieron en coleccionistas, sino también en figuras influyentes que podían dictar tendencias y afectar el valor de obras y artistas. ¿Qué sucedía cuando sus decisiones de compra o patrocinio contradecían los intereses de otros coleccionistas o galeristas influyentes? ¿Podían sus acciones haber generado resentimientos o haber puesto en evidencia prácticas dudosas dentro del mercado del arte? La grabación, en este contexto, podría ser un fragmento de una conversación relacionada con alguna transacción artística, un intercambio que, de alguna manera, se vio truncado o que contenía información comprometedora. Asimismo, su proyección pública y su influencia cultural no se limitaban a las artes visuales. Su estilo de vida, sus elecciones de moda, sus residencias y hasta sus hábitos de consumo eran observados y a menudo emulados por un público ávido de seguir las tendencias de la élite. Esta capacidad de moldear la cultura popular, de dictar modas y de establecer estándares de buen gusto les otorgaba un poder sutil pero significativo. Ahora piensen en cómo este poder de influencia cultural podía ser utilizado, intencionadamente o no, para desviar la atención de otros aspectos de su imperio, o para construir una imagen pública que ocultara realidades más complejas. La grabación podría ser una pista sobre una faceta menos conocida de sus vidas, una que no encajaba con la imagen cuidadosamente cultivada, un eco de un momento en que las máscaras comenzaron a caer. Por otra parte, la inversión en cultura y la proyección de una imagen pública refinada también podían ser una estrategia deliberada para legitimar un origen de riqueza menos claro, o para consolidar su posición en la sociedad ante posibles escrutinios. En una sociedad donde la riqueza heredada a menudo se valora más que la riqueza generada, la asociación con las artes y la filantropía podía servir como un barniz de respetabilidad, atrayendo la admiración y mitigando las sospechas. La voz en la grabación, entonces, podría pertenecer a un momento de vulnerabilidad, donde esta fachada se resquebrajó, revelando quizás una conversación sobre las presiones para mantener esta imagen o sobre los sacrificios que implicaba. La conexión entre su fortuna, su influencia cultural y su misteriosa desaparición se revela así como un entramado complejo, donde el brillo de las artes podía ocultar sombras inesperadas, y la proyección de una imagen pública podía ser tanto un escudo como un objetivo. La vasta fortuna de las gemelas de la Vega, si bien les otorgaba una influencia considerable en los círculos financieros y culturales, también las sumergía en un torbellino de disputas legales y litigios que, con el paso del tiempo, se volvieron tan intrincados como sus propias operaciones comerciales. Más allá de las adquisiciones y las inversiones, existía un universo paralelo de demandas, contrademandas, arbitrajes y negociaciones extrajudiciales que consumían tiempo, recursos y, sobre todo, generaban un desgaste emocional considerable. Imaginen una telaraña legal, donde cada hilo representa un pleito, una disputa contractual o una reclamación de propiedad. Las gemelas, en su rol de administradoras de un imperio, estaban constantemente enredadas en esta maraña, defendiendo sus intereses y buscando resolver conflictos que surgían de la complejidad misma de sus operaciones a gran escala. Ahora, consideren cómo estos litigios prolongados, a menudo opacos para el público general, podían haber afectado su estado de ánimo, su toma de decisiones e incluso su percepción de seguridad. Profundizando en la naturaleza de estos conflictos legales, encontramos que no se limitaban a simples desacuerdos comerciales. En ocasiones, escalaban hasta involucrar acusaciones de fraude,
incumplimiento de deberes fiduciarios o disputas sobre la propiedad intelectual. La gestión de estas crisis legales requería equipos de abogados de élite, estrategias de defensa meticulosamente planificadas y, a menudo, una considerable capacidad para mantener la confidencialidad. ¿Qué sucedía cuando uno de estos litigios alcanzaba un punto crítico, amenazando con exponer información sensible o con generar pérdidas financieras significativas? La grabación fragmentada en este contexto podría ser un indicio de una conversación tensa relacionada con una de estas batallas legales, un momento de alta presión donde se discutían estrategias de defensa o se evaluaban los riesgos de un veredicto desfavorable. Además, la naturaleza transnacional de sus negocios implicaba la navegación por sistemas legales y jurisdicciones diversas, cada una con sus propias reglas y procedimientos. Esto no solo complicaba la resolución de disputas, sino que también abría la puerta a la posibilidad de que actores malintencionados utilizaran el sistema legal para ejercer presión o para intentar desestabilizar el imperio de las gemelas. Pensemos en la posibilidad de demandas estratégicas, diseñadas no tanto para ganar un caso, sino para agotar los recursos del oponente y obligarlo a llegar a un acuerdo desfavorable. Ahora, imaginen la carga que esto representaba para las gemelas, quienes, además de dirigir un imperio, debían dedicar una parte considerable de su energía a defenderse en múltiples frentes legales. La voz en la grabación podría pertenecer a un momento de frustración o desesperación ante la perspectiva de un litigio interminable, un eco de la batalla que libraban en los tribunales. Una batalla que quizás se extendió más allá de lo meramente legal. Por otra parte, es crucial considerar que la propia fortuna de las gemelas, al ser tan considerable, las convertía en objetivos atractivos para reclamaciones de herederos descontentos, exempleados o socios comerciales que sentían haberse visto perjudicados. Los testamentos complejos, los acuerdos de participación en beneficios y las disputas sobre la distribución de activos son escenarios comunes en el mundo de las grandes fortunas. La grabación, entonces, podría ser un indicio de una conversación sobre una de estas disputas internas, un momento en que las tensiones familiares o comerciales se manifestaban de forma explícita y que, de alguna manera, condujo a un desenlace trágico o a una desaparición forzada. La interconexión entre su inmensa riqueza, la complejidad de sus operaciones y el inevitable rastro de litigios que dejaban a su paso, revela un panorama donde la desaparición de las gemelas podría haber sido el resultado de conflictos legales que alcanzaron un punto de no retorno. La fortuna de las gemelas de la Vega, más allá de las transacciones y los litigios, configuró un entorno donde las presiones internas y las dinámicas familiares se entrelazaron de manera inextricable con sus imperios empresariales. No eran solo socias de negocios, sino hermanas, y esta dualidad a menudo creaba un campo de juego donde las lealtades personales y las ambiciones profesionales chocaban o se fusionaban de maneras complejas. Imaginen la convivencia diaria, las reuniones familiares, que inevitablemente derivaban en discusiones sobre estrategias corporativas, o las decisiones de inversión influenciadas por la necesidad de mantener la armonía fraternal. Ahora, consideren cómo esta fusión de lo personal y lo profesional podría haber generado conflictos latentes. Existían desacuerdos fundamentales sobre la dirección futura de sus empresas. Había una hermana que sentía que su visión era eclipsada por la de la otra, o que su contribución no era plenamente reconocida. La grabación fragmentada, en este contexto, podría ser un eco de una discusión acalorada entre ellas, un momento en que las diferencias irreconciliables salieron a la luz, o quizás un intento de una de ellas
por expresar su descontento o su deseo de un camino diferente. Además, la propia estructura de su riqueza, a menudo gestionada a través de fideicomisos y sociedades familiares, podría haber exacerbado estas tensiones internas. Estos vehículos financieros, si bien diseñados para la protección patrimonial y la continuidad, a menudo requerían una toma de decisiones conjunta y un consenso que no siempre era fácil de alcanzar. Pensemos en la distribución de dividendos, en la asignación de fondos para nuevos proyectos o en la sucesión de responsabilidades directivas. Cada una de estas decisiones, en el seno de una estructura familiar, podía convertirse en un campo de batalla, donde las ambiciones individuales competían con el objetivo común. Por consiguiente, la desaparición de una o ambas gemelas podría haber sido el resultado de una escalada en estas tensiones familiares, un desenlace trágico provocado por la incapacidad de reconciliar sus visiones o por la ruptura definitiva de su pacto fraternal. La voz en la grabación, entonces, podría ser un reflejo de esta dinámica interna, un indicio de que las grietas en su relación personal se habían vuelto demasiado profundas como para ser reparadas, y que estas fisuras se extendían hasta el corazón de su imperio. Por otra parte, no podemos obviar el impacto que la constante presión de mantener un legado familiar, a menudo forjado por generaciones anteriores, ejercía sobre las gemelas. La responsabilidad de honrar el nombre de la familia, de perpetuar su riqueza y su influencia, podía ser una carga inmensa. Imaginen la sensación de estar atrapadas en una narrativa preestablecida, con expectativas que sobrepasaban sus propias aspiraciones individuales. En este escenario, la desaparición podría haber sido interpretada como un acto de liberación, una forma de escapar de las cadenas de la tradición y de forjar un destino propio, lejos de las sombras de sus antepasados. La grabación, en este caso, podría contener un mensaje cifrado, una despedida velada o incluso una declaración de intenciones de quien buscaba romper con el pasado y abrazar un futuro incierto, pero libre. La intrincada relación entre la dinámica familiar, la gestión de la fortuna y la búsqueda de autonomía individual se revela así como una dimensión crucial para comprender el misterio que rodea a las gemelas. Un misterio donde las lealtades personales y las ambiciones empresariales se fundieron en un torbellino de consecuencias impredecibles. Al tejer los hilos de este complejo tapiz, se revela una imagen que trasciende la mera acumulación de bienes o la ausencia de figuras públicas. Hemos navegado por las corrientes subterráneas de un imperio financiero, hemos sentido el eco de las relaciones humanas que sustentan y a veces amenazan tales estructuras, y hemos vislumbrado la intrincada danza entre la opulencia y la vulnerabilidad. Las diversas facetas exploradas no son compartimentos estancos, sino facetas interconectadas de una realidad multifacética, donde las decisiones económicas resuenan en el ámbito personal y las dinámicas interpersonales dejan su huella en el panorama corporativo. En este punto de nuestra travesía, comenzamos a percibir cómo las distintas corrientes de indagación convergen, no hacia una respuesta única y simplista, sino hacia una comprensión más matizada y profunda. La fortuna, ese coloso que parecía dominarlo todo, se revela ahora como un organismo vivo, susceptible a las tensiones internas y a las fuerzas externas que, sutil o violentamente, pueden alterar su curso. Las implicaciones de cada aspecto examinado, desde la arquitectura financiera hasta el entramado social y las posibles desavenencias internas, se fusionan, creando una sinfonía de posibilidades que nos acerca a un desenlace, no necesariamente predecible, pero sí más coherente con la complejidad de los elementos en juego,
Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, es evidente que la aparente solidez de un emporio puede ocultar fisuras insospechadas, y que el brillo de la riqueza a menudo proyecta sombras donde acechan los enigmas. Las pistas, fragmentarias y esquivas, nos han guiado a través de un laberinto donde la verdad parece deslizarse entre los dedos. La convergencia de estos hilos no nos ofrece una conclusión definitiva en sí misma, sino que prepara el terreno para la revelación final, actuando como el preludio necesario para asimilar la magnitud del desenlace que se cierne en el horizonte. Es la suma de estas percepciones, la coalescencia de las diversas perspectivas abordadas, lo que nos permite pivotar hacia la reflexión final, listos para contemplar el panorama completo. El misterio de Yvonne Yvette de la Vega, tejido con hilos de opulencia, poder y un silencio sepulcral, nos deja ante un espejo que refleja la complejidad de la existencia humana, incluso en sus cimas más elevadas. La fortuna, ese titán que parecía capaz de mover el mundo, se revela a la postre como un escenario donde las pasiones humanas, las ambiciones desmedidas y las lealtades fracturadas libran sus propias batallas. No se trata de un simple caso de desaparición, sino de la profunda resonancia que la ausencia de dos vidas, entrelazadas con el destino de un vasto imperio, deja en el tejido del tiempo y la memoria. La grabación fragmentada, ese susurro fantasmal que emergió de las sombras, no es solo una pista, sino un eco de las complejidades que rodearon sus vidas, un recordatorio de que incluso en la cúspide del éxito material, las verdades más profundas yacen a menudo ocultas tras velos de circunstancias. Hemos transitado por los intrincados laberintos de sus finanzas, hemos sentido el pulso de las relaciones que sustentaban su poder y hemos vislumbrado las sombras que proyectaban las presiones internas y los conflictos latentes. La riqueza, esa fuerza omnipotente, se revela como un terreno fértil para las ambiciones, las envidias y las lealtades puestas a prueba. La historia de las gemelas nos confronta con la paradoja de la abundancia, cómo, en medio de una opulencia sin límites, las carencias más profundas pueden manifestarse y cómo la búsqueda de la libertad puede conducir a los caminos más inesperados y a menudo trágicos. El eco de esa voz, más allá de la promesa de desentrañar un enigma, nos invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la identidad, la fragilidad de los lazos humanos y la sed insaciable de significado que trasciende el valor de cualquier fortuna. La desaparición de Yvonne y Yvette de la Vega no es, en última instancia, un punto final, sino una interrogante que resuena en el eco de sus vidas y en el enigma que dejaron atrás. Nos enseña que la verdadera práctica de la comprensión comienza ahora, al asimilar que la complejidad humana no se disuelve ante la acumulación de bienes, sino que se revela en su máxima expresión ante los desafíos que la vida, en su intrincada danza, nos presenta. La historia de las gemelas, con su velo de misterio y su legado de preguntas sin respuesta, nos impulsa a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar las narrativas que damos por sentadas y a reconocer que, a menudo, las verdades más reveladoras se encuentran en los silencios, en los ecos y en las resonancias que perduran mucho después de que las luces se apagan. La búsqueda de respuestas, en este caso, se convierte en un espejo que nos devuelve la imagen de nuestras propias interrogantes sobre la vida, la riqueza y el significado que buscamos en un mundo en constante cambio.